Hola, buenos días. Hoy día vamos a hablar de la diabetes mellitus como la gran epidemia del siglo XXI. Se habla de una epidemia devastadora, un desastre epidemiológico mundial. Sabemos que la diabetes mellitus es un problema de salud pública porque es un problema de salud real, es transversal a todos los países, transversal a todas las edades, fluye como epidemia en los últimos 30 años y se declara fuera de control. En realidad la epidemiología en esto nos ha ayudado a evidenciar que efectivamente la diabetes mellitus con los estudios que han hecho, es una problemática real de gran envergadura y esto ha sido evidenciado. Y por supuesto que en esto ha habido, para que esto sea así, han habido fallas de los distintos programas de atención a los pacientes diabéticos a nivel mundial. Para que ustedes sepan, la diabetes mellitus es una enfermedad muy antigua, data ya en el papiro de Ebers, 1550 años antes de Cristo, también en los Vedas, en los libros de medicina de la India, también ya se hablaba de la diabetes, incluso las diferenciaban entre las diabetes de la gente más joven y de la diabetes de la gente más adulta, de los flacos y de los más con peso aumentado. Entonces ya desde los años 70 epidemiólogos observaban ciertos cambios que hacían predecir que se veía venir, digamos, una alta prevalencia de diabetes a nivel del mundo. Uno piensa, quizás esto se podría haber evaluado y trabajado y no esperar la avalancha de diabetes que se nos está viniendo encima. Paul Simonet, a fines de los 70, escribe un artículo donde ya se plantea esto, si se hubiese podido prevenir. Y en el fondo acá hay una metáfora, ¿cierto? Un proverbio que dice, el hombre puede ser el capitán de su destino, porque ciertamente uno es lo que uno hace, lo que uno se propone muchas veces, y por lo mismo también es víctima del azúcar de su sangre por todas las cosas negativas que uno como persona humana hace en desmedro de su salud. Acá tenemos la gran evidencia, ¿verdad? Podemos observar un globo terráqueo donde ustedes pueden ver la evolución desde los años 2000 hasta el 2014 y la proyección que tiene la diabetes mellitus para el 2035, donde realmente el número de diabéticos en todo el mundo es abismantemente grande. Hablamos de que hoy, 2014, hay 387 millones de diabéticos y ha habido un aumento sobre el año 2000 de un 171%. El pronóstico es abismante para el año 2035 de 592 millones en el mundo. Y si uno considera Chile, su prevalencia el año 2006, en base a un trabajo de la Asociación de Diabéticos de Chile, habla de que es un 7,5%, es decir, ya el año 2006, en este trabajo de prevalencia, se hablaba ya de un gran número de diabéticos y esto tiene que ver porque la asociación se plantea cómo poder ser un aporte país, ¿verdad? Y poder decir que efectivamente en base a un trabajo de prevalencia, conociendo el número de diabéticos que hay en Chile, se puedan efectivamente realizar políticas de salud en relación a esta enfermedad. Porque resulta que si sabemos el número de diabéticos que hay, bueno, podemos decir qué presupuesto vamos a poder poner para esta diabetes. El 95% de los diabéticos corresponden al tipo 2. En Chile, el año 2006, en nuestro trabajo de prevalencia, solo el 14% no sabía que era diabético y esto habla muy bien de nuestra salud pública, porque en el mundo entero se dice que el 50% de los diabéticos no está diagnosticado, es decir, ignoran su condición de diabetes, con todas las consecuencias que ello tiene. La última encuesta nacional de salud data del año 2009, publicada el año 2010, donde ya la prevalencia en Chile de diabetes es del 9,4%, estimándose una población de alrededor de más de 1.200.000 diabéticos en Chile. La International Diabetes Federation en el año 2014 estima, en base a sus estadísticas y a su pronóstico, que la población diabética es mayor al 11% en nuestro país. Esto realmente es grave y se dice que en el mundo entero la diabetes es una de las situaciones más graves de salud
que enfrenta y que es una gran barrera para el desarrollo mundial. Entonces acá podemos ver, ¿cierto?, las prevalencias del año 2013 con el pronóstico, con la proyección para el año 2035, donde vemos en este cuadro la población mundial total, miles de millones de personas, entre 20 y 79 años, y la prevalencia global en base a esta población es de 8,3% el año 2013, lo que significaba 382 millones de diabéticos en el mundo. Pues bien, desde el año 2013 al año 2014 subió a 387 millones. Esto es tremendamente grave por todo lo que ello implica. Como ustedes saben, la diabetes es una enfermedad que tiene un costo salud pública, no solo por el creciente número de pacientes, sino que también por el alto costo económico que ella tiene. En la encuesta nacional de salud del año 2009 también se evalúa esto, las diferencias por sexo, ¿cierto? Donde en realidad en Chile, por lo menos en el año 2010, ¿cierto? La comparación entre hombres y mujeres un poquito mayor, alrededor de 10% de prevalencia en las mujeres. En el mundo hoy día, la diferencia entre hombres y mujeres da para un poco de mayor número de hombres con diabetes. El nivel educacional es muy importante porque está comprobado, digamos, que a menor educación, mayor diabetes, y a mayor años de educación, menor prevalencia de diabetes. Bueno, la prevalencia de sedentarismo también según sexo y nivel educativo, en base a la encuesta nacional de salud del año 2009, también nos golpea, siendo un alto porcentaje de sedentarismo en nuestro país que agrava la condición de desarrollo, del riesgo de desarrollar una diabetes mellitus. Entonces, resumiendo, ¿cierto? Es un problema de salud pública por el alto costo económico, porque además la prolongación de la vida de los pacientes es una realidad. Cada vez tenemos mayor número de pacientes diabéticos que llegan a los 80, 90 años. El número creciente, como les decía, impactante de personas con diabetes mellitus, el impacto que tienen las complicaciones crónicas de la diabetes, como por ejemplo ser la primera causa de ceguera no traumática, la primera causa de amputaciones no traumáticas, aportar el mayor número de pacientes en diálisis. Es decir, todo eso es muy impactante y, por supuesto, pensar que el 50% de los diabéticos del mundo aún no está diagnosticado, es decir, lleva por años la enfermedad sin saber, sin reconocer los síntomas, porque en la etapa temprana de la diabetes los síntomas son muy pobres y no se reconocen. Es decir, que esa gente va a llegar quizás estamos hablando de 382 millones en el 2013, ¿cierto? Estamos pensando que son como 170 millones de diabéticos que no están diagnosticados, que van a quizás aparecer ya con el diagnóstico con complicaciones graves de la diabetes, lo que carga mucho más este peso tremendo de las complicaciones y en el costo que tiene para el país. Fíjense ustedes que la diabetes mellitus en el año 2013 tuvo un gasto sanitario mundial de 548 mil millones de dólares. Eso es un 10,8% del gasto total en salud mundial. Es decir, una enfermedad se lleva el 10,8% del gasto total en salud mundial. Esto esto tiene ciertas diferencias en regiones y en distintos países, pero es como lo global, ¿cierto?, de lo que uno habla. Pensar que causa distintas e importantes incapacidades, es causa de muerte prematura y el 58% de los diabéticos muere antes de los 60 años. Es decir, es un tema que realmente deja en pendiente todo el quehacer por tratar de evitar llegar a estos números. Fíjense ustedes que la diabetes causó 5,1 millones de muertes en el año 2013. Y esto es golpeador, hablar de que cada 6 segundos una persona muere de diabetes y cada 6 segundos aparecen 2 nuevos casos, también habla de que efectivamente esta epidemia está fuera de control. Volviendo al tema de lo que ocurre en la gestación de una madre con hiperglicemia, por ejemplo, se sabe que
que 21 millones de recién nacidos vivos fueron afectados por la diabetes en su gestación, en las últimas cifras en el atlas de la IDF. 21 millones de recién nacidos vivos fueron afectados por la diabetes en su gestación. Si uno piensa eso y lo lleva a lo concreto, ¿cierto? Uno va a pensar que esto tiene un impacto en la salud de la madre, tiene un impacto en la salud del feto, pero a la larga esta gente, estas personitas van a tener un gran riesgo de desarrollar una diabetes. O sea, esto va aumentando la carga del número de diabetes de la epidemia misma que estamos viviendo. Por supuesto que la obesidad es uno de los factores de riesgo más importantes en causar diabetes y la obesidad, ¿cierto? Muchas veces se habla de diabesidad. La obesidad es una epidemia global también. Todo esto sabemos por qué se debe, porque el mundo ha cambiado en los últimos 30, 40, 50 años, quizás, donde el desarrollo y los cambios de estilos de vida y la urbanización y una serie de otros factores han llevado a que las personas cambien su forma de vivir la vida y esto ha hecho que se produzca esta epidemia de diabetes. También podemos decir, cierto, que hay diferencias entre lo rural y lo urbano, que esto también está cambiando por el alto impacto del desarrollo de los países. Y esta transición hoy día también se está viendo afectada porque con el desarrollo del campo también, de lo rural, también está cambiando y quizás en un tiempo más la diferencia no va a ser tan abismante entre el número de diabéticos en lo rural, en regiones rurales, que en las ciudades. Entonces, ¿cómo afecta a la epidemia el hecho de que existan tantos obesos que en el fondo van a desarrollar a lo mejor una prediabetes y van a desarrollar una diabetes en un tiempo después, en una gran cantidad de años después? También uno debe pensar en las etapas previas al desarrollo de la diabetes, ¿cierto? Cuando aún se habla de intolerancia a la glucosa, de prediabetes, y que son también millones, porque tenemos por una parte el número de millones de diabéticos, pero por otra parte tenemos el número de millones de prediabéticos que, de acuerdo a la conversión, de acuerdo a las estadísticas, puede que se demoren entre 4 a 15 años, quizás en convertirse en diabéticos. Entonces, el foco quizás debiéramos pensar ponerlo también con mucha fuerza en la etapa de prediabetes para efectivamente intervenir y evitar o tal vez prolongar la aparición de la diabetes. Porque se habla de que este grupo de prediabéticos para el año 2035 serán como 471 millones, que sumado a la estimación de 592 millones de diabéticos da como casi 1.000 millones de personas, ¿cierto? Que están con un problema de salud. Bueno, por una parte los 592 millones el año 2035, se suman los prediabéticos a esto, del gasto de salud de estas personas. Entonces, resumiendo, ¿cierto? Es un problema de salud pública la diabetes porque además la diabetes es una enfermedad muy cara, independiente de que haya países que tienen muy buenos sistemas de salud y que tengan en parte subsidiado el costo. Ese dinero igual surge del Estado de ese país, o sea, del bolsillo de todas las personas. En Chile existe el auge, esto ha significado un desarrollo en esto mismo porque 30, 40, 50 años atrás el acceso a la insulina era un gran deseo de los diabéticos de esa época. Hoy existe el acceso a la insulina en nuestro país. El costo de las complicaciones mismas de la diabetes conlleva un gasto mayor. También porque está apareciendo la diabetes tipo 2 en niños y adolescentes debido a la epidemia de obesidad y sedentarismo. Y por lo mismo esto habla de un cambio en el perfil de edad para el diagnóstico. Antes se diagnosticaba la diabetes tipo 2 en edades mayores, en la madurez y en la senectud. Hoy día ya vemos diabéticos tipo 2 en niños y adolescentes. Entonces, por otra parte, ¿cierto? Uno podría pensar que los pacientes, vamos a tener poblaciones de personas que arrastran una diabetes desde niños, adolescentes, y otras personas que adquieren la diabetes en edades mayores, en la vejez.
el que arrastra la diabetes y llega viejo, va a llegar probablemente con la cantidad de complicaciones crónicas de la diabetes. Y el que adquiere la diabetes en una etapa de vejez, bueno, ese tiene una diabetes un tanto distinta, ¿no? Por otra parte, como decíamos, para hablar un poco de los costos, ustedes saben que una de las enfermedades que más asistencia tiene a los servicios de urgencia es la diabetes, y en esto la lleva el consultar por trastornos de pérdidas de conocimiento, etcétera. O sea, en general, hipoglicemias severas. Consultan los pacientes, llegan a los servicios de urgencia y esto tiene un alto costo. Otras hospitalizaciones, por ejemplo, por pie diabético, también tienen un alto costo. Las diálisis, que aproximadamente más de 1.000.000 de pesos, alrededor de más de 1.000.000 de pesos tiene el costo de la diálisis. Entonces estamos hablando que las complicaciones crónicas de la diabetes tienen un alto costo económico. ¿Cómo avanzar entonces? ¿Cómo trabajar este tema? ¿Qué hacer para poder ayudar al paciente diabético y su familia cuando ya, digamos, tienen el diagnóstico consumado, a que puedan evitar la aparición o al menos retardar la aparición de las complicaciones crónicas? O por otra parte también, cómo lograr promocionar más la salud y trabajar en temas de prevención en salud. Hay que ocuparse de esto, es un tema de urgencia sanitaria. Entonces, para poder lograr todos estos metas, ¿cierto? De poder influir, intervenir en la aparición de la diabetes, tenemos que apoyarnos en las distintas ciencias médicas, la epidemiología clínica, la antropología médica, tener una visión sociocultural, y todo esto debe surgir para un manejo multidisciplinario, integrado, de trabajo en equipo, tanto en lo macro como en lo micro. Es fundamental unificar esfuerzos para enfocarse en detener esta epidemia que realmente, como lo decíamos anteriormente, está fuera de control. Hay instituciones, entidades, asociaciones de pacientes, organizaciones internacionales que permanentemente están enfocados a lograr importantes esfuerzos para lograr avances en todo el planeta, en todo el mundo, en las distintas regiones, para influir, por una parte, en las políticas sanitarias gubernamentales que se enfoquen en mitigar esta epidemia y por lo mismo lograr un mejor manejo y control de la diabetes mellitus. La Organización Mundial de la Salud pone sus mejores esfuerzos, la Federación Internacional para la Diabetes, la Organización Panamericana de la Salud y otras instituciones. Tanto así que ya el año 2006 la ONU sacó una declaración para pública, digamos, para plantear que se declare a la diabetes mellitus una epidemia mundial. Es decir, a partir del año 2006, por la ONU, esto fue declarado una epidemia mundial. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esta crisis? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a fortalecer lo que tenemos, mejorar lo que tenemos? ¿Cómo vamos a mirar el futuro? Dado que en realidad esto está tan, si cada 6 segundos muere un diabético y cada 6 segundos debutan 2 nuevos casos, y enfrentando a 387 millones hoy día, y en Chile quizás con esta prevalencia indicada por la IDF de un 11%, quizás estamos realmente frente a una urgencia sanitaria de magnitud devastadora. Esto es un desastre epidemiológico realmente. Entonces aquí tenemos grandes retos epidemiológicos de cómo lograr detener esto, porque no se ve fácil, y si uno se detiene a pensar en esta cifra, realmente estamos perdedores. Es decir, aquí hemos perdido la batalla contra la diabetes. Entonces debemos hacer un giro, debemos hacer un vuelco, debemos retomar el tema de tal forma de innovar, desarrollarnos más, trabajar, hacer focus group, mirar cómo lo estamos haciendo, evaluando, etcétera, para poder efectivamente lograr que lo que se está haciendo tenga efectividad. Porque, por ejemplo, en Chile la gente recibe lo básico de los tratamientos. La gente en Chile recibe insulina si lo requiere. La gente en Chile supuestamente recibe
recibe lo que se requiere para el control farmacológico, nutricional y de educación de la diabetes. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que está pasando? Que con todo eso que se da, tenemos cifras alarmantes de descontrol y de no logro de metas en diabetes. Es ahí donde tenemos el problema, porque nuestro tratamiento está siendo ineficaz. Fíjense ustedes que se habla de que 1/3 de nuestra población diabética logra estar en los niveles que realmente lo protegen. Quizás lo que haya que hacer es integrar más a la comunidad que rodea al paciente diabético. Bueno, y en esto mismo hay mucha gente que está trabajando en esto para buscar nuevas soluciones, buscar nuevas salidas. Como les decía, quizás ya el mundo empezó a darse cuenta que es necesaria la activa participación del paciente y de toda la comunidad, como lo evidencia el estudio Down, cuya traducción en inglés significa, ¿cierto?, o al español significa actitudes, deseos y necesidades del paciente diabético. Es decir, aquí tenemos que buscar por dónde apoyar esta situación, y este trabajo realmente abordó los aspectos psicosociales de la diabetes, una gran carga oculta a esta enfermedad, porque si uno la analiza, la diabetes se cuida fuera del hospital, fuera del consultorio, en la casa donde vive el paciente, en el trabajo donde vive el paciente, en la comunidad donde se desenvuelve el paciente, y el impacto psicológico, social que tiene esto hizo que entonces el año 2001, ¿cierto?, la International Diabetes Federation, apoyado por Novo Nordisk, realizaran este gran estudio donde encuestan a 5.000 pacientes, a 3.000 profesionales de la salud de un total de 13 países. Y su propósito era analizar toda esta, todas estas necesidades, toda esta problemática que tiene el paciente, todos los deseos, todas las dificultades, las barreras que tiene, tanto por parte de los pacientes como por parte de los profesionales. Y en el fondo, lo que buscaba era ver un índice de bienestar. Esto lo midieron con un test, ¿cierto? Y en el fondo lo que se dice es que este índice de bienestar, que es medible con los test de este estudio, debiera ser un índice rutinario en los protocolos de control de la diabetes, porque cuando un paciente está sometido, por ejemplo, a un bajo nivel de bienestar, entonces ese grupo de pacientes observó que tenían mayores complicaciones crónicas de la diabetes. Entonces, eso es realmente alarmante, ¿cierto? Porque hay una parte psicológica, psicosocial, cultural, hay un desbalance emocional, hay una depresión asociada, hay una frustración muy grande de parte de los pacientes. Muchos hablan de lo dramático que es el impacto que tiene el diagnóstico de la diabetes, y de alguna manera los equipos hasta mucho tiempo atrás de salud estaban desconectados de toda esta parte psicológica, psicosocial del paciente. Para el año 2013 también se publican los resultados de una continuación del estudio Down, que se llama Down 2, en los que se observa el fuerte impacto sobre el entendimiento del lado humano de esta patología. Se encuestaron a 9.000 pacientes, a profesionales de la salud también, y también a familiares. Y estos estudios nacionales se aplicaron en 18 países. Y en el fondo, esto sigue en la misma onda de ver las necesidades de los pacientes, las actitudes de los pacientes, los deseos de los pacientes, pero también integra a los cuidadores y a la familia, porque en realidad esto es algo integral, y lo que ocurre con la familia, con el diabético, con la familia que cuida a ese diabético, lo que ocurre con lo que le pasa emocionalmente, la carga emocional que tiene ese diabético, la angustia que significa el impacto del diagnóstico. Bueno, todo eso ha sido estudiado en este estudio Down, y la verdad es que se sabe que la angustia no mejora, no permite mejorar la hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, la hemoglobina glicosilada, los parámetros metabólicos, es decir, aquí hay que trabajar la parte psicológica,
la parte del entorno social, la parte de los cuidadores también. Entonces, todo esto ha ido evolucionando a que tengamos, ¿cierto?, en base a estos estudios, la forma de manejo de los diabéticos esté orientada a centrarla en el paciente, centrada en el paciente, personalizada, integrando a la familia, integrando a la comunidad, otorgando un equipo multidisciplinario que incluya el manejo de la depresión, de la angustia, de los factores psicológicos que puedan estar interviniendo, porque, como les decía, parece ser que esto es muy importante y quizás teniendo en cuenta todos estos factores, teniendo en cuenta trabajar con un equipo multidisciplinario que otorgue una educación efectiva, que integre a la comunidad, que integre al equipo, que se trabaje en permanente intercomunicación y relación, una comunicación fluida del equipo en relación a los que están a cargo de la diabetes, va a permitir que quizás podamos mejorar este desastroso presente que tenemos y transformarlos en un mejor futuro para el control de la diabetes. Por lo tanto, yo terminaría diciendo que debemos multiplicar todos los esfuerzos para lograr esto y efectivamente proteger al paciente diabético y su familia. Muchas gracias.